Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya nos saludamos en forma anticipada, pero bueno, volvemos a saludarnos. Está la titular de la cátedra, la contadora Marín, quien va a hacer la presentación de la materia y la presentación también de los profes. Tere, si querés, ¿Me pones el cuadro? ya te pongo, ya te comparto. Lo novedoso de este cuadro es que presentamos dos clases de estudiantes y son ustedes que van a elegir cuál de ellos optarán por ser. Entonces, sistemas contables, materia de segundo año enraizada con fundamentos. Bienvenidos a este ciclo contable que también es virtual y que va a salir mejor que el del año pasado porque ya tenemos experiencia. Quien les habla, como dijo la contadora García, es la titular, Teresa Marín, y el equipo se compone por 3 profesores adjuntos, un contador, y creo que son algo así como 15 auxiliares. El contador blanco los ordenamos por orden alfabético, entonces el contador blanco es el primero. El contador blanco, junto conmigo, somos los que iniciamos, los que estamos desde el inicio de la creación de la materia. Y la materia tiene, este es el año 23, Reinaldo. Bueno, creo Sí, que contadora, el año 23. es el año 23. Yo de muy Sí. chiquito comencé la cátedra. La contadora García, que es quien les estuvo hablando, y el contador Fuentesilla fue alumno el primer año, fue alumno de la materia el primer año que se dictó, y a los pocos años ya se incorporó, pasando por los estadios de ayudante alumno, auxiliar de primera y actualmente adjunto. Tenemos luego los auxiliares que se dividen en dos, dividen sus tareas, son de 2 clases. Acá ustedes van a tener 3 tipos de clases para que la materia se aproxime a la realidad. La teórica o conceptual, que es la que conocen y es la necesaria e imprescindible para poder resolver los trabajos prácticos. Las clases de trabajos prácticos que se agrupan en alumnos que hasta ahora creo que van a ser muy numerosos y luego quedan 3 veces a la semana. Y luego las clases en gabinete que es para darle la herramienta clave del sistema contable, la informática. Y en esas clases de gabinete se les da los contenidos generales de informática y el programa con el que van a desarrollar el caso práctico, porque el caso práctico se desarrolla en un sistema informático. Siempre fue Hollister, que es de RPAR, pero que la facultad lo tiene en el gabinete. Pero para sortear el inconveniente de la presencialidad, se seleccionó uno que es de acceso libre con el que presentan este año el trabajo. ¿Sí? ¿Alguien quiso decir algo? Ese trabajo se hace en grupos de a dos, es decir, trabajando juntos. Un concepto que ya van a dar hoy probablemente en la clase de teoría es el de sinergia. Sinergia es clave en sistema contable porque es cuando las partes trabajan vinculadas, retroalimentándose entre sí. Cuando rinden el final, como les anticipé, se rinde una parte, la parte teórica, o una parte con bolilla que se saca, y la otra parte se rinde el contenido, pero sobre el ejercicio práctico, el caso del gabinete. Les puedo asegurar que allí se nota enseguida, porque trabajar juntos
No es hacer un pedazo uno y otro pedazo el otro compañero, es hacer todos juntos, intercambiando justamente los conocimientos, las situaciones, las soluciones. Y esas serían las tres clases, los tres tipos de clases. Son todas clases, pero con un enfoque diferente. Prioriza contenido, prioriza aplicación y prioriza realidad, porque ese es el trabajo del contador. El contador trabaja en la realidad. Las fechas están acá, las tienen ustedes. El programa se subirá al aula virtual. La carga horaria total es de 108 horas. Todas las materias de la carrera de contador principales tienen 108 horas. No así las complementarias, como serían los derechos, tienen un poco menos de horas y así van a ver después. Los exámenes son como conocen, 2 parciales y un recuperatorio. Todo régimen común. Nosotros no usamos ningún régimen promocional. Exámenes se dice con el uso de las herramientas TICS. Indudablemente que al ser virtual tenemos que usar las TICS, no queda otra. Teoría, hay 3 teorías y prácticos, no recuerdo, pero ya se les va a mostrar porque aparecen en la fila. En el gabinete hay 3 clases, 2 se dividen en función de la cantidad de alumnos. ¿Sí, Patrick? ¿Terminado? No, faltan El, pro- ahí las el modalidades, pero programa, hablaste algo de esto, cómo son las modalidades de clase. y bueno, ¿por qué no explicas eso, Reinaldo, vos? Bueno, como quieras. Las modalidades de clase básicamente van a ser lunes, miércoles y viernes de 15 a 16:30. La teoría a través de este link que es de Cisco Webex. Y los prácticos estaban habilitados por grupos de pares los profesores. Le vamos a subir al aula virtual. Los pares de profesores, depende de las listas en donde estén ustedes, se ubicarán en ese horario y con esos profesores. Se van a subir en el aula virtual clases tutoriales de teoría, que esta clase se va a grabar, y también hay clases de resoluciones de ejercicios prácticos que le vamos a ir indicando para que luego ustedes hagan el apoyo tutorial en las clases prácticas con el grupo de profesores que les toque. O sea que tenemos clases tradicionales como estas, que pretendemos replicar un poco lo que hacíamos en la presencialidad, y lo mismo van a tener con las clases prácticas. Luego también se les va a dar la asignación de los horarios de gabinete. Todo eso vamos a subir en el aula virtual. Se pueden Profe, habilitar foros para consultas también, chicos. Vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos las clases. Si una alumna ya está preguntando algo. profe, yo quiero saber si el aula es el mismo aula del año pasado, porque yo busqué y no hay otro aula más que ese, digamos. Creo que le habían cambiado el nombre, ya está como Sistemas Contables 2021. Está el contador ahí, Ludueña, para que nos puedas asesorar. Hola Patri, buenas tardes a todos. Hola. Sí es el aula del año pasado, nomás no le cambia. Lo que pasa es que ese cambio lo tiene que hacer UNE Virtual. UNE Virtual no le hizo el cambio quedó Sistema Contable 2020 nomás. Porque yo entré y miré en la bienvenida no tenía fecha. Tiene la carátula que hace UNE Virtual. Bien, Ahí quedó entonces se 20. va a llamar SC 2020 Sí, por ahora hasta que lo cambien. exactamente. El material disponible, vamos a tener las clases asincrónicas, que son los videos de YouTube subidos al Moodle, como tanto para la teoría como para el práctico, y los links de acceso a Webex. Profe, Vamos a tengo una subir, duda sí, sobre el trabajo de gabinete. Yo regularizé el año pasado
y me falta entregar el trabajo. Quiero saber cómo tengo que hacer. Eso lo vamos a tratar la situación de cada uno en particular. Sí, sí, después en las clases de gabinete se te van a resolver esas dudas específicas. Pero yo me tenía que inscribir en algún lugar o algo. No. Yo te diría que te inscribas, total, después si no hace falta te das de baja. Pero para el gabinete se tienen que inscribir o no? No. No hace falta. Disculpa, Tere. Los alumnos que tienen regular la materia y les falta el trabajo no se inscriben en el SIU porque les va a rebotar porque la tienen regular a la materia. Les va a rebotar la inscripción. Se tienen que comunicar después con nosotros. Una vez que empiecen las clases, yo ya le voy a informar cómo van a hacer la inscripción de esos alumnos que les falta el trabajo. ¿Entienden? Bien. Bueno, ¿qué más vamos a subir? La guía de trabajos prácticos van a tener subida al aula, van a tener la guía de teoría, que son los power que utilizamos para el desarrollo de las clases, van a tener mencionada inclusive la bibliografía y subida la bibliografía que creemos pertinente para que ustedes vayan leyendo. Los enunciados de caso de gabinete para el desarrollo de los casos, así los bajan. Obviamente el programa de la materia y la hoja de ruta para el dictado, que es una guía que vamos a seguir para desarrollar todo el programa, y la guía de trabajos prácticos y los casos de gabinete. En esa hoja de ruta están las fechas y están las unidades que se van a desarrollar, tanto de teoría como los prácticos que unidades, como para tener un esquema de seguimiento de todo el desarrollo de la cátedra. Disculpe, profesora. Sí, Buenas tardes. sí. Hago Buenas una tardes. consulta. La verdad que es la primera vez que yo hago la materia y no entiendo bien a qué se refiere con trabajo de gabinete. ¿Qué sería? ¿Eso es El presencial? trabajo de gabinete, como dijo la contadora Marín, es un caso específico que tenés que desarrollar y que integra o forma parte de la materia. Es un caso con una actividad especial que te damos donde vas a tener que diseñar el sistema de información contable para ese caso. Pero te vamos a ir guiando con clases específicas para que vos lo puedas diseñar, procesar y emitir los informes que te vamos a pedir para ese caso. ¿Alguien está con el micrófono? Fernández Eduardo Gabriel. Ahí está. No sé si te quedó claro. De todos modos vas a tener las clases específicas de gabinete para sacarte todas las dudas respecto al caso de gabinete. Agrego algo, contadora García. Sí, sí, cómo no. El caso de gabinete, ¿sí? Es la vida de la organización, una parte de la vida de una organización, y la miramos desde el punto de vista contable. Es un mes o dos de la vida de una organización que tiene una actividad en particular, y la idea es que, o mejor dicho, el contenido que ustedes desarrollan ahí es la aplicación del sistema contable, la creación de un sistema contable para esa organización, ¿sí? Y durante todo ese mes o 2 meses de la organización, ustedes tienen que ir haciendo todo lo que le corresponde al sistema contable, que es la registración, control de documentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso sería. Muchas gracias. Buenas tardes, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo escucho todas intervenciones, no sé ustedes. Sí, también, Sí. profe, se acopla. Bien. Si alguien tiene dos dispositivos o están juntos. ¿Quién tiene de vos? Bueno, esto es lo que ya dijimos. Una aclaración con el caso de gabinete. El tema de la aclaración del caso de gabinete, los planteos recién van a estar después del primer parcial.
O sea, no estén ya desde el lunes pidiendo el enunciado del caso de gabinete, cuándo vamos a tener, cuándo vamos a tener. Nosotros le vamos a informar a medida que vayan transcurriendo las clases. Y después Magalí Aguirre preguntó si ella puede hacer el trabajo con una compañera de otro grupo. No. Los grupos se tienen que formar con los compañeros que corresponden a la comisión. Es decir, lo de la comisión 1 van a tener que formar grupos en la comisión 1 y lo de la comisión 3 van a tener que formar grupos en la comisión 3. ¿Está claro? No pueden. Cantidad de integrantes, contador. Y recién dijo la contadora que iban a ser 2, no sé. Está bien, 2. Como siempre, contador. Porque encima que ya lo hacen un poco solos, si hacen más de 2, no, 2. Bueno, Bueno, y acá la contadora Disculpe, buenas tardes. hizo mención. Sí, ¿Se puede hacer individual o sí es condición necesaria hacer de a 2? tienen que hacer de 2. Gracias. Una consulta más, la materia se gabinete, teoría y práctica, o estoy errado? Así es. Pero en 3 partes, pero Todos desde el punto de vista... Está integrada, son 3 técnicas que se utilizan. Todas las materias tienen teoría y práctico separado porque es el enfoque, pero una depende del otro. Y la tercer parte, por llamarla así, del taller, depende de la teoría y del práctico que dieron el poder resolver el caso. Así que es una sola materia. Bien. Bueno, y esto es lo que les decía la contadora al inicio, que lo novedoso era traer este esquema de tipos de estudiantes que pretendemos para que cursen y aprueben esta materia. Básicamente los 2 tipos de estudiantes, como ustedes ven, tienen características diferentes, pero asumiendo cualquiera de los roles uno puede aprobar la materia, no es condición indispensable. Fíjense, el estudiante superficial, el aprendizaje es un medio para lograr un fin, un acto de equilibrio para evitar el fracaso. Memorizan, aprendo pero solo para reproducir, no me esfuerzo mucho, no quieren practicar mucho, son alumnos pasivos, no participativos, desean cumplir con los requisitos mínimos que le da la cátedra, intentan solo aprobar la materia, se limitan a lo esencial, se centran en aspectos concretos, más que el significado de cada uno de los componentes del contenido programático. El proceso de aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos no perduran en el tiempo, con este esquema o con esta forma de estudiar. Mientras que el estudiante profundo, que creo que todos los profes y la titular también está de acuerdo con nosotros, es que pretendemos que ustedes, el aprendizaje sea un proceso, un acto de satisfacción para ustedes, que estén realmente interesados en aprender esta materia con todos sus componentes, que no memoricen, que aprendan y traten de entender el significado de cada uno de los contenidos que impartimos, que estén motivados, que sean curiosos, porque van a ver que los casos de gabinete tienen particularidades especiales que tienen que estudiar, que tienen que investigar, que participen en clase, por supuesto que nos encanta que muestren su opinión, que nos interrumpan cuando vean que no están entendiendo algún tema, que nos cuestionen, porque justamente del feedback con ustedes nosotras crecemos y nosotros crecemos en el tema de la forma en que estamos desarrollando las clases, porque imagínense que la virtualidad para nosotros también nos tomó por sorpresa, tuvimos que adaptarnos a todo este proceso, que relacionen los conocimientos, que no tengan como objetivo solo cumplir el mínimo, que busquen el significado de cada una de las tareas. Por eso es que no está dividida, como bien dijo la profesora, no está dividida la materia en 3, que la dictamos bajo esa metodología, pero en cada una de las partes tiene su fundamento o su significado dentro de la materia,
que profundicen, que aprendan, y si logran esto van a permanecer los conocimientos a lo largo del tiempo y les va a servir sin duda para su actividad profesional en el futuro. Entonces, ustedes deciden qué tipos de estudiantes quieren ser. De Les damos hecho, expectativas, pero nos gustaría, ¿cuál, profesora? no, me gustaría decirles que indudablemente el perfil del estudiante, el perfil que adopte el estudiante, va a ser el perfil que luego va a tener el profesional. No quiere decir que no va a aprobar, por el contrario, va a ser otro enfoque, nada más. Y por ahí alguno puede verse reflejado y quiere cambiar, indudablemente participar, preguntar, hace una actividad que hace más placentera el dictado y el aprendizaje. Así es. Bueno, bienvenidos. Les deseamos mucho éxito y nos estamos viendo en forma permanente. Por supuesto que estamos online, pueden escribirnos también mensajes, vamos a tratar de participar en foros y responder todas las consultas que tengan. Te voy a compartir ahora, contadora, ¿alguna aclaración que quisiera dar? No, durante el dictado nomás, profesora. Bueno. Además, alumnos, fíjense lo involucrado que estamos, que está todo el cuerpo docente. Fue una característica de esta materia. La clase de largada se hace con los profes de teoría, que son los que dan la primer clase, y todo el cuerpo docente. Así, todos los profesores manejan la modalidad, manejan las características, manejan en general cómo solucionar problemas. Está, profesora. Bueno, a ver, me avisan ahora cuando sale compartido, por favor. Ahí salió compartido. Ahí está, bien. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 1, pero antes de comenzar quisiera hacer una breve introducción de la composición de las unidades dentro del programa. Ustedes ya tienen colgado el programa en la página, en el Moodle, y podemos observar que el programa tiene 3 partes o está compuesto por 3 partes. La primera parte es la unidad 1, donde hablamos de los usuarios del sistema de información contable, hablamos de las organizaciones, hablamos del proceso administrativo y del proceso decisorio. Vamos a ver que vamos a caracterizar lo que significa la empresa, lo que significa una pyme. Luego vamos a clasificar las diferentes clases de pymes que tenemos de acuerdo a la normativa, el concepto de empresa y demás. Esto sería la primera parte del programa que está vinculado a los usuarios. En una segunda parte sí ya vamos a entrar a partir de la unidad 2 hasta la unidad 8 en el enfoque sistémico del sistema de información contable. Vamos a hablar de las normas específicas vinculadas al desarrollo de este sistema de información contable, y en esta materia específicamente traemos conceptos diseñados en la materia que son las políticas contables, que lo vamos a ver en particular cuando veamos esta segunda parte del programa, y se compone también por todos los elementos de ese sistema de información contable, donde vamos a ver las cuentas, los comprobantes, los registros, los sistemas de registración, el medio de registración. Y la tercera parte del programa está compuesta en sí
por el diseño del sistema de información contable y las partes que lo componen, que es contabilidad general centralizando cada uno de los subsistemas. En la tercera parte, que va de la unidad 9 a la 17, vamos a ver cada uno de los subsistemas que forman el sistema de información contable, que son compras, ventas, fondos, recursos humanos, activos fijos, tributario, producción, actividades especiales, específicas, para que ustedes puedan diseñar el plan de cuentas en el caso de gabinetes y poder diseñar el sistema de información contable específico de estas actividades específicas. Y la última unidad es contabilidad general, donde indicamos qué características específicas tiene. Bueno, entonces, consta de 3 partes. Primera parte, usuario. Segunda parte, vamos a ver los elementos del SIC. Y tercera parte, vamos a ver el sistema de contabilidad general con todos sus subsistemas. Pero para empezar a pensar lo que es un sistema de información contable, primero tenemos que hablar de lo que constituyen las organizaciones. ¿Están viendo? Sí, Las profe. organizaciones, conceptos, vamos a ver clasificación, los niveles jerárquicos, las divisiones. Ahí está el profesor Gonzalo Moschen, si me podés leer las intervenciones de los alumnos. Entonces Sí, hay vamos a ir, 250 millones de intervenciones, Patri. ¿así? Pero son todas con cuestiones. No, Patri, Sí. Perdón. Porque yo Yo no voy las a ir veo acá. contestando en las intervenciones que son escritas. Si es que alguna necesita alguna intervención si tiene que ver algo con el PowerPoint que vos estás desarrollando, yo te aviso. Pero por lo general están preguntando todavía cuestiones del práctico, de las notas de cátedra, etcétera, Operacionales de la etcétera. cátedra. Bien. Sí, entonces esas estoy contestando por escrito y bueno, en la medida que tengamos que interrumpirte, te avisamos, Patri. Gracias. Perfecto, gracias. Patri, Bien, entonces, Patri, disculpa. Estaban preguntando si hay notas de cátedra, nomás le dijimos que no, que una guía de estudio que son los Power. En Por eso eso, estamos. Popeye, esto Sí, le vamos estamos a contestar contestando con en eso. el grupo nomás, Sí, sí, por eso. para no interrumpirle tanto. cuando tengo que intervenir, porque la verdad que no puedo leer todo. No, no, quédate tranquila. Bueno, Disculpe, yo quería saber, ¿los powers se van a ir subiendo a medida que van cursando, sería? ¿No están todos subidos ya para poder Ahora, imprimir? hola, les contesto yo. Todas esas cuestiones que no hagan al tema que se está desarrollando de la clase, vamos a contestar en el chat para ser ordenados, porque estamos interrumpiendo el desarrollo ya del contenido del programa, ¿sí? Todo lo que sea operativo, que no tenga que ver con el tema teórico que estamos desarrollando, yo les contesto, estudiantes, alumnos, yo les contesto por el chat, por favor. bueno, comenzamos entonces con el concepto de organizaciones. Sabemos que el fin último de los hombres es maximizar su bienestar, es decir, satisfacer nuestras necesidades tanto físicas como espirituales. Aquí es cuando nacen las organizaciones, porque tenemos múltiples participantes individuales que tienen fines u objetivos en la vida que son heterogéneos, pero por algún proceso de negociación entre las partes deciden agruparse, unifican sus conductas para el cumplimiento de un objetivo en común. Y así, de esta manera, satisfacer sus propias necesidades a través de la organización. Obviamente que para satisfacer estos objetivos individuales necesitamos desarrollar una actividad, y para desarrollar una actividad necesitamos contar con ciertos recursos, tanto humanos como materiales. Cuando hablamos de organizaciones, son unidades sociales, decimos, son abiertas porque están incididas por el contexto y necesitan cada una de estas organizaciones de información. Por eso es que después vamos a ver y estudiar la diferencia entre datos, información y qué tipo de necesidades tienen las organizaciones. Decimos que es un sistema de partes variables e independientes.
Cuando hablamos de las partes que componen esta organización, vamos a ver que dentro de las partes tenemos integrantes, tenemos relaciones y tenemos objetivos. Cada una de estas partes, ¿por qué se dice que son interdependientes? Hablamos de la interdependencia porque en las organizaciones las partes mantienen su independencia, pero para que funcionen como organización necesitan relacionarse. Por eso aparece el concepto de interdependencia. Cada una de las partes va a depender de la otra. Cuando hablamos de la organización en general, podemos hablar de que existen organizaciones formales y organizaciones informales. Una organización informal puede ser, por ejemplo, un grupo en Facebook, en Instagram, o inclusive los grupos que ustedes tienen en WhatsApp, donde están organizados para transmitirse información de la cátedra, para transmitirse el programa, ¿está? Mientras que las formales sí, ahora la vamos a detallar en mayor medida, que son las que justamente tienen una estructura, tienen una organización, una dirección, una administración. Vamos a ver que en la estructura tenemos organigramas, son los que están diseñados para organizar el trabajo dentro de estas organizaciones formales. Podemos tener un manual de organización, que es el que me va a detallar todas las funciones, las responsabilidades y las tareas que le competen a cada uno de esos integrantes. Cuando hablamos de las organizaciones, organizar significa designar quién va a desarrollar la tarea, significa que ese quién tiene que tener recursos y capacidades, recursos humanos y capacidades específicas para desarrollar esa tarea. El dónde significa el espacio virtual o físico en donde se van a llevar a cabo cada una de las actividades. ¿Con qué? Cuando hablamos de organizar también nos tenemos que preguntar con qué, es decir, con qué recursos materiales, con qué recursos tecnológicos o con qué recursos materiales también necesitamos para llevar a cabo esa organización. Dentro de los elementos, como les dije anteriormente, siempre necesitamos la parte del recurso, es decir, sus participantes o los agentes o individuos que intervienen en las organizaciones. Necesitamos de los objetivos individuales o grupales. Ustedes, al estar en una organización, tienen que satisfacer necesidades, o el hombre satisface necesidades propias y también grupales. Tengo que tener en claro las metas específicas para asegurar esa acción y que se cumpla el objetivo organizacional. Tengo que ejecutar una actividad para lograr esos objetivos, sea una actividad administrativa, una actividad social, una actividad operativa. Tengo que tener los recursos, porque sin los recursos económicos, y ya mencionamos los humanos, no puedo desarrollar también. Como para darles un ejemplo, en la sociedad tenemos organizaciones, por ejemplo, los entes públicos son organizaciones, una iglesia, que es un ente sin fin de lucro, también es una organización. El consejo profesional que agrupa a los profesionales también es una organización. Una sociedad, una actividad industrial, una actividad comercial, también cumple con estas características de organización. Desde el punto de vista de la clasificación de las organizaciones, vamos a ver que tenemos, podemos analizar la clasificación desde diferentes puntos de vista. El primero es el jurídico, donde tenemos organizaciones humanas o jurídicas. Acá nos tenemos que remitir al Código Civil y Comercial también, donde establece que son personas, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, y que las personas pueden ser de existencia ideal o de existencia ideal o existencia visible. Entonces, cuando hablamos de personas de existencia ideal, estaríamos hablando de organizaciones jurídicas, y cuando hablamos de personas que integran organizaciones humanas, estaríamos hablando de la existencia de personas de existencia visible. Sí.
Perdón que la corte, ¿puede volver a repetir eso? Disculpe. ¿Qué parte? No sé quién me habla. Lo de la parte de humanas y Clasificación. jurídicas, lo de Bueno, la clasificación. sí, ya te repito. Cuando hablamos entonces de clasificación de organizaciones, podemos analizarla desde el punto de vista jurídico, donde vamos a analizar lo que establece el Código Civil y Comercial cuando habla de las personas, que habla que son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas pueden ser, te dice el código, personas de existencia visible, que serían las humanas que ven ahí en el Power, o las de existencia ideal o jurídicas, o personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas tenemos de carácter público y de carácter privado. Las de carácter público tenemos ejemplo el Estado nacional, provincial, municipal, los entes autárquicos, las iglesias católicas. Y dentro de las de carácter privado tenemos asociaciones civiles, fundaciones, tenemos sociedades comerciales, civiles, ahí tenemos las SRL, las SA, como ejemplos. Necesariedad o innecesariedad de su existencia pueden ser posibles o necesarias. Un hospital es una organización de carácter necesario. ¿Está? Posible puede ser una empresa comercial para comercializar o para industrializar o para fabricar un determinado producto. Según los objetivos pueden ser de producción o de consumo. Allí tenemos las industrias o aquellas que fabrican determinado producto o las que comercializan un determinado producto para ser consumido. Según la situación jurídica de los titulares, públicas, privadas o mixtas, depende de la composición del capital social, y según la extensión o división interna que tiene la organización, simples o complejas. Acá vemos y analizamos la estructura del organigrama, cómo está compuesto, cuáles son los niveles jerárquicos que tiene, para decir si esa organización es simple o es compleja. Bueno, ¿qué niveles jerárquicos podemos identificar dentro de las organizaciones? Sin duda que los niveles jerárquicos se profundizan o se enmarcan con mayor profundidad en grandes organizaciones o en empresas que tienen mayor tamaño. ¿Por qué? Porque en base a la división del trabajo es necesario realizar una división de los niveles que la componen. Obviamente que el tema de la informatización redujo la cantidad de integrantes de esas organizaciones y ha fijado nuevas capacidades que tienen que tener estos integrantes de las organizaciones. Cuando hablamos de las capacidades, tenemos que ver en este momento, con el contexto pandémico, ¿qué piensan ustedes que ha aumentado o se ha reclutado más cantidad de personas que tienen capacidades para qué? Principalmente para el manejo de la virtualidad, la tecnología, los que manejan la tecnología, los que manejan la virtualidad, los que manejan diferentes tipos de programas, son los más capaces. Inclusive hoy en día el tema de los programadores es una de las realidades que tenemos que ser conscientes que es una de las carreras que más se está demandando. Todo lo que sea diseño y programación de redes y demás. En la estructura interna vamos a ver que tenemos o podemos visualizar un organigrama, como les dije, y un manual de funciones en qué tipo de organizaciones las formales. ¿Qué división puedo encontrar en las organizaciones? Una división vertical dada por la pirámide organizacional y una división horizontal dada por la asignación de tareas o funciones. Acá tienen todos los niveles que podemos identificar en una organización. A nivel de jerarquía y autoridad, tenemos en la cúspide de la pirámide, tenemos el nivel político superior o el directivo, donde vamos a tener los dueños de las empresas o la asamblea de accionistas, si se trata de una sociedad anónima, o el directorio de gerente general, o los consultores o asesores. Estos son los que conducen a la organización y fijan las políticas, por eso se llama nivel político, nivel superior o nivel directivo, porque dirigen
encauzan la organización al cumplimiento de una meta específica, toman las decisiones que corresponden. Las decisiones acá vamos a ver que se toman desde el nivel político hacia el nivel operativo. En el nivel intermedio tenemos el nivel táctico, administrativo intermedio, donde vamos a ver que se trata de gerentes de áreas, de supervisores o capataces. Si estamos hablando de una industria que produce un determinado producto, un capataz, un supervisor de los operarios de la fábrica puede estar en este nivel intermedio. A su vez, los gerentes de las diferentes áreas también pueden estar en este nivel y son los que van a dirigir al nivel operativo para que el nivel operativo lleve a cabo o ejecute la tarea propiamente dicha. O sea, el que fabrica el producto será el nivel operativo, donde tenemos la dinámica de la base de la organización. Acá tenemos a los empleados administrativos que llevan a cabo la tarea, a los operarios que están en la fábrica. Son los que realmente ejecutan la tarea, pero no son los que toman la decisión. Acuérdense que en la pirámide organizacional vamos a tener el nivel superior, que toma las decisiones y las decisiones bajan al nivel operativo. Y el nivel operativo ejecuta la tarea, dirigido por el nivel intermedio también. El nivel intermedio está dirigido o conduce la política de la organización o está incidido por las decisiones que tome el nivel político. Repito, las decisiones van del nivel superior hacia el nivel operativo. Ahora, ¿cómo va la información en esta pirámide organizacional vertical? Va de lo operativo hacia lo político. La flecha de la información es ascendente del nivel operativo hacia el nivel político. El nivel operativo le va a preparar informes para que el nivel intermedio vaya monitoreando la conducción de la organización y nos diga si las decisiones que tomó son correctas y se encauzan hacia el objetivo organizacional. Y el nivel político va a analizar el resultado de las decisiones en base a la información que le brinda el nivel intermedio. Por supuesto que cuando hablamos del aspecto ascendente siempre hablamos de información y en aspecto descendente siempre hablamos de las decisiones que se toman. ¿Quedó claro este tema? ¿Cómo es la información? ¿Cómo fluye? De abajo hacia arriba. ¿Cómo fluye las decisiones de arriba hacia abajo? ¿Está claro? Y cada nivel necesita información diferente que le debe provenir del nivel inmediato anterior. Por eso, si no se puede cortar el flujo de la información. Y para la contabilidad trabaja con información numérica, patrimonial, financiera, pero información es imprescindible. Exacto. Bien, entonces si quedó claro esto, sí, te escuchamos. ¿En la decisión está involucrada la autoridad también? Sí, siempre. El que decide es el nivel político. Ojo, también hay decisiones a nivel intermedio y a nivel operativo, pero son las menos. El que conduce el barco acá es el nivel político. Una pregunta. Cuando usted dijo, cuando se entrega la información y dijo que era de abajo hacia arriba, ¿podría pasar que el nivel operativo entregue solamente la información a nivel político? ¿O es necesario que sí o sí pase por nivel intermedio? Y Siempre viceversa. pasa por el nivel intermedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de desagregación, cuando veamos después en tipos de información, vamos a analizar en cada uno de estos niveles cómo es esta información. ¿Es detallada o es resumida? ¿Es analítica en los niveles operativos? Ahí es detallada. Por ejemplo, cantidad de productos elaborados por día. Si vos sos una fábrica en el nivel operativo, le va a interesar saber cuántos productos elaboró en el día porque le tiene que pasar un informe al gerente de producción, que es quien está monitoreado por el nivel operativo que le fijó los objetivos. Si los objetivos son por día elaborar
10.000 unidades, esa política establecida en el nivel superior, esa decisión política se bajó al nivel intermedio y se le fijó como objetivo, pero el nivel intermedio le fijó como objetivo para el cumplir con esa política el nivel operativo. Entonces el operativo, el operario, va a tener que notificarle a su supervisor o a su jefe de fábrica cuántas unidades produjo en el día, pero al nivel político no le interesa la producción de un día, le interesa la producción de un mes. Entonces la información que va a brindarle el nivel intermedio al nivel político es más global, es abarcativa de los objetivos organizacionales. Producir en el mes tanta cantidad de unidades. Le va a ir pidiendo informes con esa periodicidad mensual, no diaria como le puede pedir o semanal como le podría pedir el operativo el nivel. ¿Se entendió? Entonces el nivel de detalle, en la medida que bajamos en la pirámide organizacional, en la estructura jerárquica que vemos acá, el nivel de detalle va aumentando. Al nivel político le interesan los datos globales, al nivel operativo le interesan los datos puntuales, individuales, analíticos. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante también. Profe, Gracias, Sí. profe. No, de nada. Son profundos estos alumnos, contadora. ¿Contadora Marina está o no? Sí. Bien. No sé quién habló. yo, profe. Mi pregunta del nivel operativo, entonces iría al nivel intermedio y ahí recién al nivel político. No es que del nivel operativo va directamente al nivel político. Sí, después tenés que analizar propiamente qué estructura tiene la organización, porque si estoy hablando, por ejemplo, de una pyme donde el achatamiento de esta pirámide es, digamos, considerable, puede ser que ahí no tengas nivel intermedio y directamente te informes hacia el nivel político del operativo. Un poquito colgado y bueno, creo que hoy comenzaba el cuatrimestre, ¿no? El tema es que no llegué a inscribirme a ninguna materia. ¿Será que se puede hacer algo al respecto? ¿Quién está hablando? No sé quién está. Bueno, avancemos. Doctora Martínez. No entendí qué dijo el alumno. No se No, inscribió. estaba hablando con otra persona, parece. Sí. Bueno, vamos a Patri, sí. Patri, una cosa. Hablando de los 3 niveles de información, la contabilidad trabaja básicamente con el nivel político y el nivel intermedio. El nivel operativo le brinda información, pero no es trascendente ni significativa, porque la contabilidad es información en pesos. Bien. Y por eso es contabilidad financiera. Y entonces el nivel, el máximo nivel, todo lo que sea análisis de venta, de utilidades y de todo lo que tenga previsto hacerlo va a ser en pesos. Sí, así es. Pero los contadores no tienen como también un controlador. ¿O no? Sí, podés tener un operativo que te realice esa tarea, pero siempre el contador es el responsable del diseño del SIC y de la tarea. Y contadora, hay muchos contadores que además de ser contadores son titulares de empresas, donde ocupan sus conocimientos desde 2 ángulos. Así es. Bien, podemos avanzar entonces en el diseño. Patricia, Manuel preguntó cómo puede ser objetivo en la toma de decisiones sin que se involucre la subjetividad del gerente. Bueno, por supuesto que el gerente cuando informa hacia el nivel superior tiene que actuar con objetividad porque si no estaría vulnerando los datos que informa. No existe la posibilidad de que informe algo que sea erróneo o que le favorezca para su gestión. No sé si a eso se refería el alumno. O sea, voy a vulnerar para cumplir los objetivos, entonces le voy a informar lo que a mí me conviene, ¿eso quiso decir? No, yo creo que lo que quiso decir es que siempre las personas tienen algún grado de
subjetividad, pero como dijiste, hablamos de una característica del ser humano, pero no de la que es a propósito subjetiva, porque allí habría un gerente infiel en todo caso. Exacto. Buenas tardes, profe. Sí, yo soy Manuel. Con respecto a la pregunta, enfocaba que la información no es 100% pura porque estaba también somos seres humanos y también afecta, se convergen las ideas que uno contrae, aparte de llevar el efecto académico de llevar una empresa, ¿no? Pero también está involucrado la política interna de uno, ¿puede ser? No te vas a dejar influenciar por tu subjetividad para que favorezca tu gestión. Eso tenés que tener en claro, de que la información se obtiene de los datos que te brinda el sistema de información contable que se busca. Por ejemplo, si estamos hablando de la contabilidad, se busca una aproximación a la realidad. No será información exacta, pero eso no quiere decir que sea subjetiva la información que vos brindás. Ahora, si estamos hablando del nivel operativo, si a vos te fijan como meta el nivel superior, que tenés que vender por mes X cantidad de producto o que tenés que fabricar X cantidad de producto, vos vas a tener que informar lo que te brinda de información real el área que corresponde. Vos no podés vulnerar la información. No te podés dejar incidir por subjetividades ahí. Tenés que avalar tus informes con documentación que pruebe lo que vos estás diciendo. Siempre es con documentación de respaldo. ¿Se entendió, Manuel? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bien, entonces vamos a seguir con la división horizontal que podemos hacer en las organizaciones. Acá vamos a ver el agrupamiento por funciones o funcional, por actividad homogénea. Si me dedico a varias actividades en esa empresa, bueno, puedo agrupar la información por funciones en base a las actividades que desarrollo. Fabrico puertas de madera y a su vez fabrico ventanas de aluminio. Entonces, por tipo de producto también puedo desagregarlo, por tipo de servicio. Si veo que además de fabricar un producto, brindo un servicio, también tengo esa posibilidad desde el punto de vista de la información que brinda la organización de desagregarla de esta manera. Eso es horizontal, no vertical. En cada una de estas unidades, por producto, por objetivo, puedo a su vez brindar informes para la toma de decisiones. De esta misma manera. Por supuesto que, como les dice ahí el Power, no existe una organización modelo, tendré que analizar cada una de estas alternativas y ver qué me está requiriendo de información el nivel jerárquico superior y el intermedio para poder diseñar, como dijo la contadora Marín, nosotros interactuamos mucho con el nivel intermedio y el nivel superior, entonces tendré que agrupar, si estoy hablando del sistema de información contable, tendré que agrupar la información en base a esta clasificación. Y así voy a poder tomar decisiones. Acuérdense que cuanto más información puedo brindarle a la alta gerencia y al nivel intermedio, menos incertidumbre en la toma de decisiones tenemos. Más información implica siempre menos incertidumbre en la toma de decisiones. ¿Alguna duda hasta acá? Hay una alumna pregunta, Bianca pregunta, por actividad homogénea, un ejemplo puede ser cuando hago vasos de vidrio y también espejo para salones o puertas de madera y mesas. Sí, cuando tenés una actividad totalmente diferente. Más, ¿saben que acá se refiere al tipo de actividad que desarrolla la organización? Si tiene varias actividades, yo tengo que agruparlas en base a ese tipo de actividades que desarrolla. Puede brindar un servicio, puede elaborar un producto, puede comprar y vender un producto, es decir, actúa como revendedor de un producto, en otra área de su actividad actúa como productor de un producto para el mercado y a su vez brinda un servicio específico. Eso tiene que estar expresado en los informes que se elaboran para la toma de decisiones.
Acá tienen un ejemplo de estructura organizacional con las diferentes áreas involucradas en esa organización. Esto después lo ven en detalle ustedes antes de pasar al concepto de empresa. Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que vimos recién? ¿Podemos avanzar? Avance más, profe. Sí, profe, siga nomás. Avance más, dice. Bien, perfecto. Bueno, en la Ley de Contrato de Trabajo, en la 24744, en su artículo 5 da una definición de lo que es empresa. Dice, a los fines de esta ley se entiende como empresa a la organización, ahí está el vínculo con el concepto de organización, instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Acá está el quid de la cuestión en relación al concepto de empresa. Se tiene que dedicar a los negocios, hay que tener fines económicos o benéficos para desarrollar o para ser parte de una empresa. Cuando leemos a Fernández Durán, da un concepto de empresa donde da determinadas características y donde dice que la empresa son organizaciones que se dedican a los negocios, que desarrollan cierta actividad económica, porque esa es la razón de su existencia, que utilizan para el desarrollo de esa actividad económica ciertos recursos humanos y materiales, y financieros, que son los materiales. Informáticos, también utiliza recursos de tipo informáticos, que se aplican a los procesos de producción y a la prestación de los servicios, los que a su vez se comercializan con vistas a satisfacer la necesidad de los consumidores. Entonces, fíjense que lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de organización, ¿qué necesitábamos de una organización? Necesitábamos los recursos, tanto humanos como materiales. Necesitábamos un objetivo, acá el fin es económico o benéfico, y está bien detallado que desarrollan una actividad económica, es decir, es una organización dedicada a los negocios, que brinda una actividad o desarrolla una actividad económica para cumplir con su objetivo. Pueden ser unipersonales, formadas por una sola persona, o sociedades, más de una persona. Ahora tenemos también sociedades con una persona. Es un sistema complejo, dinámico y social y abierto, por supuesto. En una empresa también influye el contexto, por eso es social. Dinámico, fíjense todo lo que tuvieron que adaptarse las organizaciones y las empresas para poder seguir vendiendo en la pandemia. ¿Cómo les impactó el contexto a las empresas y a las organizaciones? No es un sistema simple, es complejo porque tiene muchas partes que deben actuar en forma articulada, y por eso dicen que es abierta, porque tiene múltiples impactos del contexto hacia dentro de la organización. Cuando hablamos de fijar objetivos, es esencial para una empresa. Por supuesto que las empresas necesitan fijarse objetivos. Obviamente que cada uno de esos objetivos requieren de ciertos esfuerzos de la dirección para cumplirlos. Hay que fijar estrategias, hay que asignar recursos. Tienen abierto un micrófono. Si el objetivo, por ejemplo, en una empresa industrial, como el ejemplo que les estaba dando, que fabrica puertas de aluminio de Algarrobo, ¿qué formulación estratégica se puede diseñar en esa organización? Vender tanta cantidad de unidades al mes, o abrir una sucursal en el interior del Chaco o en el interior de Corrientes. Para lo cual, si yo quiero cumplir con esa estrategia, necesito asignar recursos. Para vender necesito consumir más materia prima, necesito fabricar más puertas, necesito, si quiero instalarme una sucursal en el interior, necesito de los recursos humanos que van a atender esa sucursal, necesito de los recursos tecnológicos que van a atender esa sucursal, necesito
recursos financieros para administrarla. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de empresas, el objetivo tiene que ser económico o cumplir o satisfacer una necesidad en el mercado. Permiten evaluar resultados o objetivos porque siempre tengo que estar comparando los resultados para saber si estoy conduciendo la organización hacia el logro de los objetivos. ¿Qué objetivos pueden tener las empresas? Rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad? Obtener beneficios. Maximización de resultados, es decir, lograr minimizar los costos para que mis resultados sean mayores. Puedo tener como objetivo, por ejemplo, mayor participación en el mercado. Si yo veo que vendo aquí en Resistencia cierta cantidad de las puertas de algarrobo que fabrico y quiero dedicarme a la venta de puertas de madera en el interior de la provincia, donde veo que no tengo participación, que hay otro tipo de empresas, bueno, mi estrategia tiene que ser ir y copar ese mercado, logrando que me conozcan en el interior del Chaco, poniendo un buen precio de mi mercadería para que me conozcan al principio, y tengo que analizar todas estas estrategias para aumentar mi venta en el interior. También hay empresas cuyo objetivo principal es... Ustedes saben bien que voy a traer de nuevo el ejemplo de la pandemia, donde muchas empresas del medio durante la pandemia simplemente sobrevivieron. Profe, espere porque no se escucha nada. Patria, Marilina Alegre, cerrar el micrófono, por favor. Y ahí va. Profe, ¿podría apagar el micrófono de todos? Dale, dale, Patri. Bueno, entonces, objetivos principales de las empresas: rentabilidad, maximización de resultados, mayor participación en el mercado o supervivencia. Lo que les decía respecto al objetivo este de supervivencia, realmente con la pandemia hemos visto muchísimas empresas que tuvieron que sobrevivir estando directamente cerradas sus salones de venta, se tuvieron que adaptar a la venta online, y realmente el objetivo durante la pandemia fue la supervivencia. Otros objetivos puede ser que yo mantenga mi empresa porque me interese mantener cierto prestigio o mi poder en un determinado mercado. O lograr que la empresa continúe en marcha, lograr cierta estabilidad que está muy vinculado a supervivencia, o brindar un servicio a la comunidad, ¿por qué no? También puede ser o porque quiero cuidar el medio ambiente. Hay organizaciones que se dedican, o empresas que se dedican a esto. ¿Estamos? ¿Alguna duda respecto? Entonces, ¿qué les tiene que quedar claro respecto a la diferencia entre organización y empresa? ¿Quedó bien claro entonces que las empresas son organizaciones, pero que se dedican a los negocios? ¿Está claro esto? Luego, los componentes que tienen para llevar a cabo los objetivos, tanto las organizaciones como las empresas, son los mismos. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O avanzamos? Bien. Avanzamos, no, profe. Bien. Entonces, ahora sí pasamos al otro punto del programa, donde vamos a hablar de la definición de PYME, pequeña y mediana empresa. Bueno, en realidad la definición de PYME va ligada a determinados parámetros que tenemos que tener en cuenta para calificar en esta clasificación. ¿Por qué es importante que yo me defina como PYME? Porque a nivel normativo existen determinados beneficios o determinadas cuestiones de simplicidad en la presentación de la información que la norma le permite al empresario presentar su información, por ejemplo, con determinados parámetros que no lo puede hacer si es mediana o grande, sobre todo si es grande. Lo vamos a ver más adelante cuando analicemos las cuestiones normativas vinculadas a las normas contables profesionales.
¿Qué tengo que tener en cuenta cuando defino una pyme? La definición de pyme de una empresa variará debido a que existen distintos criterios para encuadrar una empresa dentro de esta categoría pyme. Estos criterios pueden variar no solo entre diferentes países, porque lo que puede ser una pyme acá en nuestra economía regional puede ser muy diferente a otras economías, sino también dentro del mismo territorio, lo que es en el norte no es lo mismo a lo que es en el sur del país. En términos generales podemos establecer parámetros de tipo cuantitativo y parámetros de tipo cualitativo. Cuando hablamos de parámetros cuantitativos nos referimos específicamente a qué cantidad de empleados tengo, hasta tanta cantidad soy pyme, fuera de esa cantidad o mayor esa cantidad soy grande empresa. Total de ventas, ahora les voy a mostrar otro gráfico donde tenemos venta por el tipo de actividad, cómo va variando. En base al patrimonio neto, cómo es la composición o los montos que tengo en el patrimonio neto también influyen en mi clasificación o categorización como pyme o no. O bien a cuestiones cualitativas. Cuando hablo de cuestiones cualitativas, voy a tener que analizar si esa empresa, por ejemplo, realiza oferta pública de sus acciones, entonces yo no puedo ser una pyme si cotizo mis acciones dentro del mercado, o si tengo una alta dependencia de un proveedor o de un cliente, entonces me puedo convertir en pyme en base a estos aspectos cualitativos. O si la propiedad de ese capital o de ese patrimonio es solo de una persona, entonces allí puedo tener ese aspecto cualitativo que me va a decir que soy pyme. Sony 16. O cuando la mano de obra no es calificada, entonces también ese es un criterio cualitativo para decir que soy pyme. También, profesora, podemos decir que hasta nuestras normas contables profesionales diferencian las pymes, que si bien no las llaman pymes, sino pequeña y mediana empresa, pero las normas contables de aplicación para la preparación de información contable, podríamos decir que tienen más excepciones o son más benévolas en la pequeña empresa que en la mediana y en la empresa, en la gran empresa. Así que llega hasta cómo se debe preparar la información. Sí, perfecto. Bueno, entonces fíjense las características. Patricia, Manuel pregunta sobre este tema, si se puede modelizar matemáticamente estos conceptos utilizando diagramas de Venn. No sé. No, lo que te establecen las normas, lo vamos a ver más adelante, es una clasificación y una división numérica de, por ejemplo, si sos construcción, si te dedicas a la construcción, podés facturar hasta tanto monto, entonces si facturás hasta tal monto, podés ser pyme. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, características. Fíjense, una de las características para ser pequeña y mediana empresa es el achatamiento de la pirámide organizacional. Cuando yo les hablaba de la pirámide organizacional, es el de la pirámide de los niveles jerárquico superior, intermedio y el operativo. ¿Qué quiere decir? Que la pirámide, la cúspide de la pirámide se acerca mucho a la base. Entonces tengo el titular, que es el presidente de esa organización, y luego tengo los operarios. No tengo nivel intermedio. ¿Por qué? Porque justamente se trata de una empresa familiar, donde los propios dueños atienden a esa empresa, donde no existen gerentes, sino que existe el presidente o el titular de la organización, y luego tenemos de la empresa, y luego tenemos los operarios, que son los que atienden al público. Entonces, la pirámide se achata. El capital que invertimos en esa organización obviamente es mucho más reducido comparado con una gran organización o gran empresa. No hay mucha profesionalización en toda la organización. Puede ser desde el punto de vista jurídico unipersonal o comercial, pero con escasa cantidad de socios. Hay mucha participación de la familia dentro de esa organización. Hay poca cantidad de personal en relación de dependencia. Son todas características que me permiten decir que una empresa es pyme.
sistemas contables y bueno, no están muy organizados o a veces inclusive tienen una contabilidad atrasada. Y acá es donde tenemos que ser conscientes del rol del preparador de la información contable en relación a esta contabilidad atrasada. Cuanto más atrasada esté la contabilidad, menos útil va a ser. Entonces, el día que ustedes sean futuros profesionales en las organizaciones, tienen que tratar de que el sistema de información contable se lleve lo más al día posible y pide la mejor información para revalidar, para darle prestigio a la contabilidad en las organizaciones. Los controles internos también son limitados, por supuesto. Generalmente son empresas en crecimiento, esto es lo que me da otra característica de las pymes. Dependen de proveedores locales, ahí tienen ejemplos de característica cualitativa. Suelen ser grandes empresas clientes quienes imponen la condición de negociación. Por ejemplo, yo soy la empresa esta que fabrica puertas de algarrobo con un determinado tamaño y solamente me compra una empresa constructora. Entonces estoy limitada en mi gestión, en mi organización, en mi toma de decisiones porque dependo solo de ese cliente. Fíjense que son una complejidad de situaciones que yo tengo que analizar a la hora de saber si soy pyme o no. Acá hay otros datos cuantitativos, cuando superen o no la cantidad de trabajadores, en este caso menciona 40. La facturación está acá, fíjense en la resolución de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el último informe o la última resolución es de marzo 2021 y tienen las categorías, es decir, me permite clasificar en micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Si soy empresa constructora, la facturación anual expresada en pesos no puede superar los 24.990.000, por ejemplo. Si supera eso y no supera 148 millones, soy pequeña empresa. Si a su vez no supero 827 millones, soy mediana empresa. Y así con todas las diferentes columnas de acuerdo a lo que me dedico. Si soy agropecuaria, es 30 millones para ser micro. Si soy pequeña empresa, son 116 millones para ser pequeña. Si soy mediana, 692. Estoy leyendo la agropecuaria. Y así pueden ver en cada una de los tipos de empresas cómo tengo que clasificarme. Profesora, ¿O no? agrego una cosa. Acá con todo este detalle que se hizo, este análisis exhaustivo de PYME, vemos que no existe un parámetro para determinar si una empresa es PYME. Existen múltiples parámetros según sea el aspecto que se va a resaltar. Si nosotros pensamos en información contable, vamos a resaltar, ¿no es cierto?, el aspecto de la profundidad de la información. Si vamos a ver la construcción, vamos a ver el volumen de la certificación. La certificación viene a equivaler a la venta que hacen las constructoras. Y también se pueden combinar por ahí dos parámetros. Por ejemplo, una empresa de comercio que va a aplicar entonces las normas vinculadas a la actividad comercial que realice, pero contablemente va a aplicar, por ejemplo, las normas vinculadas a la información contable. Entonces, cuando hablamos de pequeña empresa, tenemos que saber en función de qué parámetro la vamos a clasificar y para qué. Patri, Profe, Bianca pregunta si se puede convertir una pyme en una empresa más grande. Por supuesto, porque tenés que año a año clasificarte y volver a medirte los parámetros para saber si sos pequeña o tal vez muchas medianas. Ahora con la pandemia pasaron a ser pequeñas empresas. Y se redefine inclusive la forma en que vas a exponer la información y qué criterios de evaluación de tus partidas tenés. En la resolución técnica están los diferentes criterios de evaluación en base al tipo de pyme que sos. Tengo una pregunta. Disculpen,
El gráfico que yo tengo es otro. Dice Porque lo junio del actualizamos, 20. Gabriela, lo Ah, actualizamos a marzo 2021, hoy lo actualizamos. bueno, yo porque lo imprimí, lo estaba leyendo y no coincidía. Gracias. Claro, esa información que tenés seguramente es de 2020. Esta es de 2021. Después le subimos este Power si quieren. Gracias, profe. Sí, profe, por favor. Sí. ¿La clase esta suben al aula? Porque a mí se me había cortado el internet. Sí, vamos a subir porque estamos grabando. Ok, muchas gracias. Profe, una pregunta. Cuando usted está hablando del organigrama en sí, de la pirámide organizacional, habló del intermedio, el operacional y el superior. ¿El contador en cuál se posicionaría o estaría en un departamento externo a eso? Bueno, ahí tenemos varias alternativas para explicarte, porque depende de la estructura que tenga esa organización. Inclusive puede existir un departamento que se llame departamento contable. O el contador puede estar fuera de la organización y se vincula en forma externa con esa organización, esa empresa. Ya vamos a ver, no sé quién me habló, César o alguien, no leí el nombre. Ya vamos a ver bien cómo puede estar estructurado el sistema de información contable y cómo son los partícipes en la elaboración del sistema de información contable o de la contabilidad ejecutada en las organizaciones para contestarte con profundidad esta pregunta. También Porque hay puede muchas tener, alternativas. también Patri puede tener varios contadores. Uno que se ocupa del área contable, el otro la impositiva, el otro la comercial. O sea, Sí. todo depende del tamaño de la empresa, de la actividad. O sea, y aparte tener uno externo para los asuntos que abarcan a toda la empresa. Exacto. Bien, Profe, fíjense acá, sí. tengo una consulta. Me llamó la atención que una característica de la pyme es que tenga una contabilidad atrasada, teniendo en cuenta que es una pequeña empresa. ¿Por qué? ¿Qué causa se podría decir sobre por qué hay una contabilidad atrasada, por ejemplo? Y generalmente las pymes, primero que no tienen, pueden llegar a no tener el manejo de importantes sumas de dinero para dedicarle a pagar a un contador específico que le lleve a cabo la contabilidad de esa pyme. Una cosa son los registros contables y otra cosa es la información que vos puedas llegar a tener respecto a la actividad en sí misma de esa organización. Diseño de un sistema de información contable y manejo o aplicación de la técnica de la contabilidad implica un nivel de conocimiento que para eso estamos los contadores, estamos preparados o somos aptos para el diseño de sistemas de información contable, que no lo tiene un empresario. Por eso nos contratan justamente para cumplir con normas contables profesionales y para que esa información procesada desde el punto de vista contable la realice o la lleve a cabo un responsable del sistema de información contable que le va a brindar la información a los directivos de esa organización y a su vez va a cumplir con las normas contables profesionales que son propias para ese tipo de ente. Gracias, profe. ¿Qué se da en relación a las pymes? Y bueno, muchas veces no tienen una contabilidad al día. O la tienen, pero la tienen atrasada. Y vos sabés bien que si la información está atrasada, no es útil. Además, es una cuestión de costo con frecuencia. Consideran que erogar en un contador para contabilidad no incide directamente en sus ingresos. En cambio, sí que tienen un contador interno o externo para impuestos. Pero es un análisis corto porque cada vez para un préstamo bancario o alguna licitación, aunque sea de empresas chicas, le exigen la contabilidad al día y allí se encuentran que no reúnen los requisitos. Y también porque muchas veces son gerenciadas por sus propios dueños, quienes toman las decisiones, no siempre en base a información contable, sino información que tienen y a su propia experiencia. Muchas gracias, profe. No, de nada.
Bien, Profe, acá vemos, una compañera ¿sí? preguntó en el chat si entonces las pymes no tienen nivel intermedio en la pirámide organizacional. No, no es eso, sino que la pirámide generalmente está achatada. Significa que la cúspide se junta o se acerca más a la base. Pero puede ser que tengan, pero no sean muchos. No es una regla general que yo diga, todas las pymes no tienen nivel intermedio, ¿eh? La característica es el nivel de achatamiento de la pirámide organizacional. Profe, disculpe una consulta. Gracias, profe. ¿El contador también realiza gestión de calidad? Gestión de calidad, si estás hablando de una fábrica, o gestión de calidad de qué. Claro. En términos generales. En términos generales, o sea, el administrador de gestión de calidad de una determinada empresa, ¿es competencia del contador o sería ya de un administrador? Bueno, la calidad la podés analizar desde muchos puntos de vista. La calidad o la calidad que tienes tu sistema de información contable, por ejemplo, si vos tenés el procesamiento de la información contable, podés analizar la calidad y el nivel de seguridad que tiene tu sistema de información contable. Eso es también análisis de calidad. Ahora, si me decís calidad del producto que elaboro, ahí el contador no participa en nada. Comprendo, profesora. Gracias. Bien. Bueno, vamos a las normas contables profesionales. Acá es lo que le veníamos diciendo con la contadora respecto a qué beneficios tengo desde el punto de vista contable si soy pyme. Fíjense que la RT 41, que es una norma contable específica respecto a la evaluación de las partidas que componen ese sistema de información contable, las establece como optativas para entes pequeños. ¿Qué significa esto? Que si yo cumplo con esas características que hoy hablábamos, de cantidad de empleados, de facturaciones anuales, puedo clasificarla a mi empresa como pyme y voy a optar por aplicar, en lugar de aplicar la RT 17, voy a aplicar la RT 41 o puedo aplicar la RT 42, que se aplica en su tercera parte básicamente para entes medianos, o si soy ente grande, no puedo aplicar la RT 41 ni la 42 y debo aplicar la RT 17. Esta clasificación me permite entonces ver qué normas contables van a ser obligatorias a aplicar de acuerdo a la clasificación en la cual esa organización está inserta. Puedo tener determinadas ventajas porque en determinadas cuestiones de evaluación del patrimonio me permite simplificar la exposición. Pero esto lo vamos a analizar en la materia siguiente, que es contabilidad superior, donde vamos a profundizar. Acá simplemente les mostramos para que ustedes vean que existen normas contables que las pymes se ven favorecidas en relación a una gran empresa. Bueno, acá también les establece la RT 17 y la 41. Ahí clasifica en medianas o pequeñas empresas. No tengo que hacer oferta pública de mis acciones, no tengo que realizar operaciones de capitalización para ser pyme o mediana, no estar involucrada una empresa, tengo que tener cierto en el nivel de ventas que está determinado también en la norma. Bien, el objetivo es que ustedes sepan que tenemos ciertas ventajas en relación a la exposición y a la evaluación de las partidas, si soy pyme, si soy mediana, o qué restricciones tengo si soy gran empresa. Si soy gran empresa no me queda otra más que aplicar RT 17. Si soy mediana o si soy pequeña, puedo aplicar RT 41 y 42. Pero no profundicen en mayor medida porque simplemente de que ustedes porque lo sepan vamos a dar en medición contable. Sí, perdón, medición contable.
Acá el asunto es de saber que existen parámetros que diferencian los distintos tamaños de empresas, actividades por empresa y que existen normas específicas para eso. Bien. Bueno, otro de los puntos del programa se vincula al concepto de proceso administrativo y proceso decisorio. ¿Podemos avanzar? ¿Les quedó claro entonces qué son las organizaciones, la diferencia con empresas, los tipos de estructura que podemos tener en las organizaciones, el nivel jerárquico que existe desde el punto de vista del análisis vertical, cómo podemos estudiar la organización con un análisis horizontal, qué significa ser una pyme, por qué es importante saber si soy o no una pyme? ¿Eso quedó claro? ¿Podemos avanzar? Profe, una consulta. Sí. A una gran empresa se puede desfragmentar en pequeñas empresas, en pymes para inteligiblemente poder evitar un poco el fisco acá en Argentina más todavía. No, porque justamente ahí vas a tener, excepto que se escinda y cree una nueva empresa con un nueva actividad o una nueva empresa con una nueva inscripción en los diferentes organismos. Pero si están involucradas las empresas, justamente la norma te dice que si una empresa controla a la otra, por ejemplo, en el capital, dentro de tus inversiones, vos le controlás a la empresa B, le controlás el 70% de sus acciones, tenés o formás parte del capital de la otra empresa, tenés que unificar todas las empresas, integrarlas y ver cuánto facturás en total. No podés evadir de esa manera, no. Comprendo, Eso está contemplado en la norma. Buenísimo, profe, la respuesta, gracias. Bueno, vamos entonces a proceso administrativo y proceso decisorio. Primero, ¿qué es un proceso? Según la Real Academia Española, van a ver mucho. Contadora, sí. Contadora, perdón, es las 16:37. No sé si es para comenzar un tema como ese ya o empezamos a cerrar la clase. Perdón, profesor, si hay mayoría, yo diría que se siga unos 15, 20 minutos más porque estamos en la unidad 1 y los alumnos están descansados porque no van a dar 3 horas de clase, 1 hora y media de teoría y una. Bien, sigamos hasta las 17 si les parece, que hay algunos alumnos que tienen clase también. Sí. Bueno, entonces voy a tratar de avanzar un poco en lo que es proceso administrativo y proceso decisorio. De todos modos, ustedes luego vayan leyendo los Power que se les subió como para poder ir más rápido y traer las dudas también a la clase. Acuérdense que la clase es coloquial, así que interactúen con nosotros. Están mencionados inclusive en el programa de dónde pueden estudiar. Ahí están pidiendo que siga la clase. Bien, entonces, ¿qué es un proceso? Me gustaría aclarar en primer lugar qué es un proceso porque eso lo vamos a usar en toda la materia. Según la Real Academia Española, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Eso es lo que nos dice la Real Academia Española. Tenemos que el concepto de proceso tiene un sentido de continuidad. Cuando ustedes hablan del proceso administrativo, ahí dice que es un conjunto de etapas o de pasos, cuya finalidad es conseguir los objetivos organizacionales o de una empresa de la forma más eficiente posible, es decir, maximizando los costos en relación a la obtención de los beneficios. Cuando hablamos de conjuntos de etapas, en el proceso administrativo, para cumplir los objetivos organizacionales vamos a mencionar 3. La primera etapa es la de la decisión, luego tenemos que actuar y por último tenemos que controlar. Vamos a ver esto según Fowler-Newton, ¿no? Pero si leemos otros autores también le agregan, aparte de la decisión, de actuar y de controlar, vamos a ver que le agregan, por ejemplo,
la definición de planificar, la de organizar, la de dirigir y controlar. Eso tienen otros autores que la llaman así. Si ustedes leen los diferentes libros de organización administrativa, pueden llegar a encontrarlos de esa manera, no en las 3 etapas que yo les mencioné. Cuando Y hablamos seleccionar, seleccionar las ponemos dentro de decidir. En decidir o dentro de la etapa de decidir está el proceso decisorio. O sea, cuando hablamos del proceso decisorio, estamos hablando de la etapa del proceso administrativo de decidir. Por eso, pero allí ponemos alternativas, porque hay autores que dicen primero búsqueda de alternativas. Exacto, así es. Por eso cuando hablamos... Para poder decidir, tenemos que tener alternativas. O sea que van a encontrar, todos arriban a lo mismo, actuar y controlar. Pueden variar en decidir, en alternativas. O bien hay quienes, Patri, ponen decidir por separado. El proceso decisorio lo tenemos por separado nosotros con 3 etapas también. Sí, eso está más adelante, pero es importante ya que se ubiquen en el tema, porque el proceso decisorio está en este punto 1, es decir, es una parte del proceso administrativo, el proceso decisorio. Para decidir qué necesito. Primero una necesidad de algo. Luego tengo que analizar qué alternativas tengo ante esa necesidad y para cubrir esa necesidad. Y por último voy a elegir cuál de las alternativas es la adecuada. O sea que estoy describiendo el proceso decisorio. Luego actúo, es decir, sobre las alternativas que yo elegí, actúo, la aplico a la organización y por último controlo, es decir, el proceso de control es importantísimo, ya que como consecuencia de ese control voy a retroalimentar todas estas etapas del proceso administrativo. Si yo me estoy desviando de mi objetivo organizacional, que hoy hablábamos de los objetivos de las empresas, que podían ser, por ejemplo, acaparar un mercado en el interior de la provincia del Chaco, instalando una sucursal en Sáenz Peña para la producción de puertas de madera. Perfecto, o sea, tengo ese objetivo claro, sé qué alternativas tengo. De las alternativas decidí instalar una sucursal en el interior del Chaco para cumplir el objetivo. Luego actué, es decir, instalé un salón de ventas en el interior del Chaco, llevé al recurso humano, al material necesario, pero luego tengo que controlar para saber si estoy cumpliendo con el objetivo de la organización, para cumplir los objetivos organizacionales y retroalimentar, por ejemplo, si veo que no estoy vendiendo como quisiera, puedo incentivarlo con una pauta publicitaria en el interior de la provincia para que conozcan mi marca, para que conozcan mi producto y retroalimento las decisiones. Analizo esta necesidad nueva de incrementar la publicidad, tomo la decisión, contrato una empresa que se dedica a la publicación o a la publicidad, actúo de nuevo y vuelvo a controlar. Es continuo, decidir, actuar, controlar. Y dentro del decidir está el proceso decisorio. Y ahora vamos a ver que también tiene sus etapas. ¿Quedó claro hasta acá? El proceso decisorio es una parte del proceso administrativo. Acuérdense en el punto 1 que dice decidir, ahí está el proceso decisorio. En ese lugar. Es una parte del proceso administrativo. Es el núcleo de la organización. Justamente, si yo no decido, no puedo conducir nada. Este proceso decisorio también dicen los autores que se da en todos los niveles de la organización. Se producen las necesidades, se analizan las alternativas, se vuelve a tomar una decisión, se vuelve a actuar, se vuelve a controlar y vuelve a retroalimentarse todo el sistema. Por eso decimos que es continuo. Ahí tienen el concepto de proceso decisorio, que era el punto 1, la etapa 1 del proceso administrativo. Estas son preguntas que hacemos en los finales.
qué vinculación tiene el proceso decisorio con el proceso administrativo, en qué etapa o en qué parte está el proceso decisorio dentro del proceso administrativo. Esto les tiene que quedar muy claro. Concepto es una parte del proceso administrativo, constituye el núcleo de la administración, se da en todos los niveles de la organización, obviamente con menor o mayor peso, depende del nivel de la estructura jerárquica. Tengo que definir el problema, la necesidad, qué oportunidades tengo para solucionar ese problema o las alternativas, considerar todas las alternativas o cursos de acción para resolver ese problema, porque muchas veces puedo tener muchas alternativas, pero no tengo los recursos para poder resolverlo, entonces elegiré entre las alternativas u oportunidades posibles. Luego selecciono y luego, si la decisión fue correcta, en el proceso administrativo se va a llevar a cabo esta decisión, voy a actuar y voy a decidir y se van a cumplir los objetivos prefijados en la organización. Por eso dice que el proceso decisorio tiene 3 etapas. Planeo, organizo y dirijo. Cuando hablo de planear, ahí es cuando yo tengo que pensar en las alternativas, detectar la necesidad y luego organizar esas alternativas y dirigir hacia esa decisión, tomar la decisión. Una vez que tomé la decisión, me voy al proceso administrativo, actúo y controlo. También estas etapas se retroalimentan en la medida que surjan nuevas necesidades. ¿Está claro? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Cuando hablo de planear, tengo que decidir Una consulta. quién o quiénes van a hacer, qué tareas van a hacer. Cuando hablo de organizar, hablo de cómo lo voy a llevar a cabo, cuándo lo voy a llevar a cabo. Y cuando hablo de dirigir, básicamente es hacer que se cumpla o se realice la tarea planeada y elegida, de acuerdo a lo que yo organicé. ¿Está? Patricia, te Sí. quieren hacer una pregunta. ¿Escucho? Disculpe, ¿se me escuchan? Sí. Bueno, estoy un poco confundida en cuanto a las etapas del proceso decisorio que está dentro del proceso administrativo, porque había dicho que son ver qué necesitamos, qué problema hay, buscar alternativas y luego se elige una alternativa para poder tomar la decisión. Y ahora está diciendo que hay otras etapas que es planear, organizar y dirigir. Bueno, en esta depende de los autores, pero básicamente las etapas son las mismas. Vos tenés que primero surge una necesidad. Entonces, ¿qué tenés que planear en esa necesidad? Las diferentes alternativas que tenés. Una vez que elegiste de las 10 alternativas, decidiste una, organizás quiénes, cómo, dónde, cuándo se va a llevar a cabo esa tarea y luego tienes que enfocar la acción para dirigir para que se lleve a cabo esa tarea. ¿Te quedó claro ahí? Sí, muchas gracias. O sea, dirigir es hacer que se realice lo planeado y ahí lo vinculás con la etapa del proceso administrativo, que eran estas. Tomaste la decisión, dirigiste las acciones y controlás. Pero esto no es que una etapa se da sucesiva de otra, sino que el proceso es continuo, en forma permanente vas midiendo los resultados para volver a analizar, tomar decisiones, para volver a actuar y para volver a controlar. Y acá es donde juega, por supuesto, un papel importante el sistema de información contable. Si yo no tengo plena información, ¿cómo voy a decidir, cómo voy a actuar y cómo voy a controlar? Imposible. Controlar, tengo que saber qué controlar y cómo controlar. O sea, Exacto. el primer paso es que si estamos controlando producción de vasos, como dijo uno, vamos a tener que tener la información, cantidad de vasos, de qué clase, vasos fallados, vasos en condiciones de venta. Bueno, creo que podríamos llegar hasta acá en el punto 1. Sí, el Patricia, punto 1 de la unidad 1. Sí, te Patricia, escucho. disculpa. Andrés Gómez pregunta, o sea que la primera etapa del proceso administrativo se subdivide en esas 3 también.
El 1, sí, se subdivide en esas 3, ¿sí? Podríamos analizarlo así. Ya les digo, chicos, esto depende de los autores que se lean. Cuando hablamos de decidir, siempre nos abocamos no tanto a que identifiquen las etapas, sino que identifiquen qué hacemos cuando decidimos. Decidir tuvo que haber necesidad o un problema. Cuando yo tengo un problema, que es, por ejemplo, el problema puede ser disminución en la cantidad de ventas de acuerdo al objetivo primario planteado en la organización. Si disminuye mi capacidad o mi cantidad de ventas, mis ingresos por ventas, ¿yo qué decisiones tengo que tomar? Surge una necesidad, un problema que es menos ventas. Si yo vendo menos, no puedo pagar los impuestos, no puedo pagar a mis empleados, no puedo mantener los alquileres, etc. Entonces, ante este problema tengo que tomar una decisión. Y ahí viene el proceso decisorio. Cuando tomo la decisión, primero tengo que analizar la necesidad o el problema, luego analizar qué alternativas tengo para solucionar ese problema. Puede ser, como les di el ejemplo, instalar una sucursal en el interior de la provincia del Chaco, pero a su vez puedo tener otras limitaciones. Instalar una sucursal pequeña o instalar, las alternativas pueden ser eso, una pequeña o, de acuerdo a los recursos que tengo, o pedir un préstamo para habilitar esa sucursal en el interior del Chaco. Entonces pido un préstamo para los recursos informáticos, para poder pagar a los empleados, pero siempre la visión, ¿cuál es? Lograr mayores ventas. Luego que analizo todas las alternativas, el nivel superior o jerárquico superior va a tomar la decisión de, depende de las alternativas, decidirán, por ejemplo, pedir un préstamo y instalar en el interior una sucursal grande. Esa puede ser una alternativa. Una vez que la elige, tendrá que organizar cuándo voy a instalar esa sucursal, cómo, quiénes van a ir, qué recursos necesito, quién va a dirigir esa sucursal, es decir, quiénes van a ser los recursos humanos que van a llevar a cabo y van a aplicar esa decisión en el interior. Una vez que tengo todo decidido, recién puedo pasar a la acción. Pero después de haber analizado, planeado, organizado y dirigido las decisiones para poder decidir. Una vez que tomé la decisión, recién puedo actuar y controlar. Siempre con el objetivo enfrente, que es vender o aumentar mi nivel de ingresos. Patri, ocurre que vamos a encontrar la palabra proceso varias veces en contabilidad. La palabra proceso, como ya se dijo, es un conjunto de pasos sucesivos para llegar a un fin. Entonces nos encontramos que decidir es un proceso y decidir es un proceso que está inserto en el proceso administrativo, porque decidir se obtiene un producto que es la opción elegida y eso desencadena el proceso administrativo. Y después vamos a tener hasta cansarnos el tema del proceso contable. Exacto. Entonces acá puede ser entonces que decidir es el proceso que está dentro del proceso administrativo, el que cuyo resultado da impulso al proceso administrativo. Así es. Y el proceso contable, las etapas las vieron ellos en fundamentos. Captación, Sí. procesamiento y salida de la información. O sea, eso ya lo saben ellos de la materia anterior. Sí, sí, sí. Bien, creo, contadora, que con esto hemos desarrollado todo el punto 1. Nos pueden escribir después por mensaje si les quedó alguna duda, si necesitan bibliografía, le vamos a colgar. Tenemos también material para la unidad 2, vamos a colgar los Power de la 2 para la próxima clase también, y vamos a la guía de trabajos prácticos de la unidad 2. Esa es la idea de la clase del viernes. Entonces es imprescindible, alumnos, ya que los profesores van a colgar, como dice, incorporar
el Power de la unidad 2, es imprescindible que vengan con el material leído para que ustedes aprovechen más la clase y nosotros podamos darle las cosas con mayor profundidad. Siempre van a tener el material teórico disponible el día antes de la clase, por lo menos. Entonces van a tener siempre, ese es el objetivo. El objetivo es que vengan leídos y que dejen de preocuparse si se va a colgar o no el material. El material está, va a estar. Son ustedes quienes tienen la opción, como era profesora García, de ser un alumno. ¿Cuáles eran las dos clases? Un alumno superficial o un alumno profundo. Bueno, ahí esta es una de las cosas. Compartir algo, a ver si puedo ver, si pueden ver. Compartir una sola cosita. También tomo la palabra un ratito, porque estuvieron preguntando, los Power son una guía de estudio, alumnos. No es que únicamente pueden estudiar de ahí. Es una guía de estudio donde ustedes deben profundizar con la bibliografía correspondiente. Y como yo soy el encargado del aula virtual, también le voy a subir los horarios de los grupos de trabajos prácticos, todo en un Excel hoy a la tarde, ni bien tenga toda la información, porque están preguntando justamente eso, así que no se hagan problema, pues ya tomé nota correspondiente, tanto de práctico como de gabinete. Al alumno que está preguntando si hace falta leer otra bibliografía. Esos chicos, de hecho, que tienen que leer. Si no, estos son guías de estudio que están siguiendo el programa estrictamente para que ustedes sea más fácil localizar los temas en los distintos textos, pero de hecho que no pueden venir a rendir con lo que se dijo en los Power, nada más. Exacto. Eso tiene claro. Una cosita más, vamos a jugar un ratito, contadora. Fíjense, ¿están viendo la imagen? Sí, profe. Sí. El número 1 es una clase aburrida, fíjense cómo están los alumnos. El número 2 es una chica que parece alterada, con mucha ira. El número 3 está preocupado y el número 4 entusiasmado. Quiero saber cómo están ustedes ahora. El número 3. Como el 3. ¿Como el 3? El 3 y el 4, entre esa mezcla de los dos. Sí, el 3 y el 4 también, pero un poco más del 3. Bueno, mientras no lea uno, me quedo tranquila. No, pero creo que el 3 y el 4, yo estaría así también con la materia, con sus características y entusiasmada porque su clase profesora fue excelente y preocupada porque la materia es muy particular, muy profesional. ¿Cómo? Que es posible aprobarla esta materia y ser... la verdad que es productiva para luego nuestra profesión, sin duda que es una materia muy linda. ¿Qué vamos a decir nosotros? Lautaro preguntó si Tere, si vos sos la autora del libro Teoría Contable. Le dije que sí. Teoría contable, ahí la tienen a la autora, claro. Sí, y para la unidad 1 tienen mucho contenido en el capítulo 1 del libro de la contadora. Quiere que le firme el libro, Tere. Bueno, cuando vaya por la facultad, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, chicos, creo que ha sido un placer para mí, al menos, y para los profes, dictarle la clase, así que nos estamos viendo el día viernes. Excelente clase, profes. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos alumnos llegaron? Chao, nos vemos. Popey, ¿cuántos alumnos hubieron? Había Chao, profe. 550 y 650, ahí fue rondando. Muchas gracias, que tengan buen día. Por la Gracias. bibliografía. Gracias.
donde La Gabriela, bibliografía viene indicada en el programa de la materia, está inclusive el capítulo de los libros. ajá, lo que consultaba era si es que va a estar en el Moodle o si dónde la podemos conseguir. Vamos, alguna bibliografía, la que no se puede conseguir, la vamos a subir. Sí. Ah, bueno, perfecto. Gracias, Bueno, Hasta me luego. alegro que te haya gustado. hasta Chao, luego. profe, hasta luego. Muy buena Profe, clase. disculpe, ¿el Nos vemos viernes a la misma hora la clase de teoría? Sí. Sí, el Ok, viernes a la misma hora. gracias, hasta luego, muy buena la clase. Bueno, gracias. Gracias. Hola, una consulta. ¿Qué días va a haber clases? Lunes, miércoles y viernes la teoría de 15 a 16:30. En principio en este link. Gracias. Igual le vamos a notificar, no sé quién me habló, le vamos a notificar por el Zoom Sebastián. si cambiamos. ¿Está? Yo voy a levantar un Excel con los horarios de cada grupo y de gabinete y las teorías. Entonces no hay problema. Gracias.